Hola a todos, vamos a continuar con el tema de inmunodeficiencias secundarias. Este tema es una continuación de lo revisado en las inmunodeficiencias que al principio hemos mencionado que se pueden dar en dos formas, pueden ser secundarias o pueden ser primarias. Cuando se habla de las primarias, casi siempre se manifiestan como enfermedades congénitas. Y las secundarias, pues, casi siempre están dadas por una alteración en el sistema inmune que previamente estaba en buenas condiciones, por así decirlo. Entonces, estas inmunodeficiencias secundarias pueden encontrarse en pacientes que presentan, por ejemplo, cáncer, diabetes o inclusive algunas enfermedades como desnutrición, malnutrición, nefropatía, etc. También en aquellos pacientes en los cuales reciben algún tipo de quimioterapia, radioterapia, o en aquellos que utilizan fármacos inmunodepresores para un tratamiento posterior a un implante. En estos pacientes, estamos hablando de inmunodeficiencias secundarias, puede haber una maduración defectuosa de linfocitos, ¿sí? O puede ser que el tratamiento con radioterapia o quimioterapia, ¿verdad? Lesione a la médula ósea y esto conlleve a que se presente una pérdida de la inmunidad normal. También puede ser por pérdida de los anticuerpos o de las inmunoglobulinas. Puede ser también por una síntesis inadecuada de inmunoglobulinas, como en el caso de malnutrición. Un paciente que tiene desnutrición o malnutrición, pues prácticamente no va a poder sintetizar adecuadamente estas inmunoglobulinas, puesto que tienen una estructura proteica. Las inmunodeficiencias secundarias son más frecuentes que las primarias, eso hay que recalcarlo. Pero de todas las inmunodeficiencias secundarias, la más importante o la más representativa es lo que se conoce como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. Vamos a hablar entonces del SIDA. Pues vamos a mencionar algunos puntos importantes, como su agente etiológico, que es un retrovirus, el VIH. Sus características: una profunda inmunodepresión que origina posteriormente infecciones oportunistas o da lugar a infecciones oportunistas, también neoplasias y algunas alteraciones neurológicas. Se ha calculado en 2006 que más de 1 millón de casos de SIDA se habían presentado en los Estados Unidos y que fue la segunda causa de muerte en hombres en rangos de 25 a 44 años, y en las mujeres pues se consideró la tercera causa de defunciones. Algunos datos importantes de el SIDA, pues que en Estados Unidos, ¿verdad?, se identificó, pero posteriormente se sabe que es un problema a nivel mundial, ¿sí? En todo el mundo, en todos los países hay pacientes o hay individuos infectados por el VIH, pero en África y en Asia es donde se encuentran mayor número de estos contagios o de estos pacientes infectados. Solamente para el 2006 se habían encontrado 60 millones de personas y hasta 20 millones de adultos y niños han muerto hasta esta fecha por el SIDA, secundario al VIH. Y actualmente se considera que hay aproximadamente 38 millones de personas infectadas
Como lo hemos dicho, gran parte se encuentran concentradas en África. Otros casos se encuentran en América, tanto del norte, América Latina, y por supuesto en Asia, en Europa, en Oceanía, prácticamente en todos los sitios o todos los continentes hay casos. Vamos a hablar un poco de la epidemiología. Se han identificado 5 grupos, principalmente en adultos, con un mayor riesgo de presentar SIDA. Estos son llamados grupos de riesgo, ¿verdad? Porque independientemente de que cualquier persona puede contraer esta enfermedad, puede ser infectado por este virus, son estos 5 grupos de riesgo los que presentan mayor, pues valga la redundancia, mayor riesgo o mayor predisposición a contraer esta infección. El primer grupo son hombres homosexuales o bisexuales, los cuales constituyen el 50% de los casos notificados, es decir, 5 de cada 10 adultos que han sido infectados o contagiados por VIH están en el grupo de hombres o mujeres, o en este caso hombres homosexuales o bisexuales, ¿verdad? Y esto pues es un dato estadístico. Los pacientes hemofílicos que han recibido concentrados del factor 8 o del factor 9 antes de 1985 pues representan un porcentaje bajo, pero también son un grupo de riesgo. Es decir, si algún paciente, quizá en 1980, 1975, etcétera, recibió algún tipo de transfusión en la cual se le administraron estos factores de la coagulación por presentar hemofilia, pues ya está dentro de ese grupo de riesgo, que es muy bajo, pero también es un grupo de riesgo. Tercer grupo de riesgo son los receptores de sangre y hemoderivados, plaquetas, por ejemplo, o sangre, digamos, paquetes globulares, también son un grupo de riesgo que representa el 1%. Aquí hay otro grupo, el grupo número 4, que son contactos heterosexuales de los miembros de otros grupos. Es decir, si recordamos el primer grupo que empezamos a identificar son hombres homosexuales o bisexuales, pero estos mismos del grupo 1 pueden tener contactos heterosexuales, y estos contactos heterosexuales que pues principalmente a través del consumo de drogas o incluso también puede ser por la vía sexual, van a ser un grupo de alto riesgo. Un 10% de los pacientes pertenecen a este grupo 4. Y el último grupo, el grupo 5, un 5% aproximadamente de los casos no entran en estos otros 4, ni en el 1, 2, 3, ¿verdad? No son hemofílicos, no son receptores de sangre o derivados, no son, no admiten, por lo menos, prácticas homosexuales o bisexuales, y tampoco son consumidores de drogas por vía intravenosa. Este porcentaje bajo del grupo 5 son casos que no se pueden determinar los factores de riesgo. Quizá pudiera ser el caso de algún paciente que, sin estar en estos grupos anteriores que se mencionaron, quizá pudiera ser resultado de algún contacto esporádico, aunque no se encuentre en esos grupos, tuvo contacto con alguno de sus pacientes y de ahí se infectó. Bueno, continuamos con la epidemiología, que va a ser muy diferente en adultos y en niños. Por lo menos en niños menores de 13 años se encuentra que la transmisión es diferente a la que se mencionó anteriormente. Aproximadamente el 2% de todos los casos de SIDA va a estar en esta población pediátrica menores de 13 años. Y casi todos los pacientes de este grupo tuvieron o adquirieron la infección por transmisión de madre a hijo. ¿Sí?
pacientes pediátricos, pacientes recién nacidos que se contagiaron o fueron contagiados a través de estas vías. Entonces, de todo lo que hemos mencionado anteriormente, es que las tres principales vías de transmisión son en orden, ¿verdad?, de presentación o en orden de importancia. Serían contacto sexual, el número 1 es el más común, la inoculación parenteral, ¿verdad? Decíamos a través de agujas, a través de algún instrumento, y finalmente el paso del virus de madres infectadas a sus hijos, ¿verdad? Entonces son las tres principales vías de transmisión. No quiere decir que otra vía no puede entrar, pero estas son las principales. Y bueno, la transmisión del VIH se va a dar siempre y cuando haya intercambio de sangre o fluidos que contienen el virus o las células infectadas por el virus. ¿Sale? Aquí vamos al punto de cómo puedes ser contagiado de VIH. Pues decíamos contacto sexual sin medidas de protección, de la madre al bebé, equipos quirúrgicos, equipos de igual aquí es compartir agujas, ¿verdad? Los pacientes que utilizan drogas intravenosas y sangre contaminada, pero siempre tiene que haber un contacto con sangre o fluidos. Y en el caso, por ejemplo, de saludar a un paciente, de abrazarlo, esto no puede ser un factor de riesgo. Si uno tiene la idea de que pudiera ser contagiado a través de saludar o de abrazar o incluso de compartir los utensilios o convivir con unas de esas personas que están infectadas, pues eso es totalmente falso. La transmisión sexual es el predominante, decíamos, en todo el mundo. Hasta el 75% de los casos es por esta vía. ¿Ok? Las madres infectadas, decíamos que aunque representan un porcentaje bajo los pacientes pediátricos, pero las madres infectadas que transmiten el VIH a sus hijos lo pueden hacer, ¿verdad?, de estas tres formas, estas tres vías: de forma intrauterina, a través de la placenta, cuando el bebé está todavía en su desarrollo. También puede ser en el parto, si la paciente pues tiene un parto vaginal y el bebé pues pasa a través de este canal de parto y se infecta, o incluso después del parto por la ingestión de la leche materna. Entonces es un punto importante. Si la paciente ya es diagnosticada o sabe que presenta VIH, pues se deben extremar las precauciones, sobre todo en cuanto al parto y a la posterior alimentación del bebé una vez que ha nacido. Los insectos pueden transmitir el VIH. Es prácticamente imposible que por picaduras de mosquitos o de algún otro insecto, de pulgas, de garrapatas, etc., se pueda dar una transmisión del VIH. ¿Qué pasa con la transmisión del VIH en trabajadores de la salud? Hay un pequeño riesgo, pero aunque sea pequeño, sí lo existe. Hay datos en los cuales por una picadura, un pinchazo con agujas, exposición a la sangre, ¿verdad?, a través de la piel, se ha presentado seroconversión, o sea, se ha infectado los trabajadores de la salud de pacientes que tienen VIH. Y aquí entra pues la rama importante de la odontología, que pues al estar trabajando con pacientes en una cavidad oral que prácticamente está pues digamos expuesta a instrumentación, se puede dar el riesgo, ¿sí? No siempre, pero se va a dar un riesgo también importante de
adquirir este virus. ¿Qué porcentaje o qué probabilidad hay de que se pueda dar este tipo de contagio a través de las agujas, a través del instrumental, etcétera? Bueno, el riesgo es muy bajo, también es apenas del 0,3 o del 0,3%, ¿sí? De los accidentes pues van a tener un contagio. Y ahora, una vez que se ha dado el pinchazo o de que se ha dado, digamos, el contacto con la sangre, si un trabajador del área de la salud está en contacto con un paciente que es diagnosticado con VIH, inmediatamente después de que ha tenido un accidente, se le puede dar un tratamiento antirretroviral o antirretrovírico en 24-48 horas. Y bueno, si recibe el tratamiento, se reduce mucho más el riesgo de infección, hasta 8 veces. Entonces prácticamente es muy difícil, pero sigue siendo un factor de riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros virus que también son importantísimos y que son mucho más, digamos, no peligrosos, pero sí tienen un porcentaje más alto de contagio, como lo es hepatitis B. Hasta un 30% de los trabajadores que se han expuesto de forma accidental, no de forma voluntaria, ¿verdad?, a sangre infectada, van a contagiarse de hepatitis B, del virus de la hepatitis B, ¿sale? Entonces, esto también es una alerta en prácticamente tener cuidado con los fluidos corporales, no solamente por cuestión del VIH, sino por cuestión de otras enfermedades virales que pueden ser transmitidas por este tipo de vías. Y uno muy importante es hepatitis B. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de la etiología de las propiedades del VIH. El SIDA está producido por un retrovirus, decíamos. El VIH es un retrovirus humano que pertenece a una familia llamada lentivirus. En este grupo van a estar no solamente el VIH, sino otros virus como el virus de la inmunodeficiencia felina, el virus de la inmunodeficiencia bovina, ¿verdad?, el virus de la anemia infecciosa equina, etc. Varios virus van a encontrarse en ese grupo. Ahora, hay que mencionar algo muy importante. Pacientes con SIDA se han aislado dos formas diferentes, ¿verdad?, genéticamente diferentes del VIH, pero que de todas formas se relacionan. Entonces, tenemos un grupo o un tipo VIH1 y VIH2. ¿Cuál es el más frecuente, que se asocia más frecuentemente a SIDA? Por lo menos en Europa, Estados Unidos y en África, ¿verdad?, va a ser el tipo 1 o el VIH1. Y bueno, aquí están mencionados Europa, África Central y Estados Unidos, pero por la cercanía que tiene, digamos, México y de hecho toda América Latina, pues prácticamente el VIH1, también es el que predomina pues prácticamente en México por la relación. Ahora, no quiere decir que un paciente que vive en México exclusivamente se va a contagiar de VIH1, puede también contagiarse del VIH2. Si quizá viaja a regiones como la India, países como la India o regiones de África Occidental. Entonces, en África Occidental y en la India va a ser el VIH2. En América, digamos, en Europa, en África Central y obviamente en México, pues va a ser el VIH tipo 1. ¿Sale? Entonces, recordar siempre que el VIH tiene dos formas genéticas, el 1 y el 2. Ok, continuamos. La estructura del virus de inmunodeficiencia humana es esférico, ¿verdad? Lo tenemos de esta forma esquemáticamente. Aquí observamos que tiene una forma esférica y
tiene un núcleo de forma cónica, que a su vez va a estar rodeado de una capa lipídica. Esta capa lipídica pues prácticamente la roba de la célula de la cual ha salido una vez que la infectó. Entonces, bueno, prácticamente aquí lo tenemos. Esto de rojo vendría a representar la capa lipídica y aquí tenemos el núcleo. Y tenemos otras proteínas que se encuentran aquí en la periferia. Y aquí tenemos su RNA o ARN. Recordemos que tenemos este retrovirus y se denomina retrovirus porque pues prácticamente su forma de replicación va a ser a través de una transcriptasa inversa, una enzima que se llama transcriptasa inversa, que aquí esquemáticamente la tenemos, ¿verdad? Y va a partir del RNA o del ARN para sintetizar ADN. ¿Ok? Bueno, el núcleo del virus contiene una proteína de cápside, la proteína P24, una proteína de núcleo cápside P7 y P9, dos copias de ADN genómico y aquí es ARN genómico, perdón, y tres enzimas: proteasa, transcriptasa inversa e integrasa. Tenemos la integrasa, tenemos la transcriptasa inversa, ¿verdad? Y tenemos una proteasa que está por aquí. Estas son las enzimas claves del virus. Pero por supuesto también tenemos lo que decíamos, proteínas P7, P9, ¿verdad? Que se encuentran por acá. Y una proteína P24. Esta proteína P24 aquí la observamos de la nucleocápside. Vamos a ver que esa proteína es muy importante. En un momento más vamos a ver la importancia de cada una de ellas, aunque honestamente no es indispensable que recuerdes todas las proteínas o glucoproteínas que tiene este virus, pero sí es importante recordar algunas. Entonces, el núcleo vírico está rodeado por una proteína de matriz llamada P17 que se encuentra por debajo de la cubierta del virión, y van a protruir en la cubierta del virus tanto la GP120 y la GP41, que van a estar muy relacionadas con la infección que realiza el VIH hacia las células. ¿Por qué decimos que la P24, la proteína P24, es muy importante? ¿Por qué? Porque es un antígeno vírico que se va a detectar en los estudios para diagnóstico por infección del VIH, que son los análisis de enzimo inmunoabsorción. El famoso ELISA, que todos hemos escuchado, que todos quizá lo asocian inmediatamente cuando oyen esta palabra, ¿verdad? De ELISA, lo van a relacionar al VIH, ¿verdad? O todos han quizá identificado que se realiza un análisis de inmunoabsorción enzimática, ¿verdad? Esta prueba se va a realizar para el diagnóstico. Entonces es muy importante saber que este antígeno, esta proteína, es la que detecta la prueba, entre otras cosas. Entonces, para hacer un diagnóstico, obviamente hay que hacerlo a través del laboratorio, y tiene importancia fundamental recordar el antígeno P24, que decíamos acá, la principal proteína de la cápside. Entonces se realiza el estudio y se identifica esta proteína del virus de inmunodeficiencia. Ahora, ahondando un poquito más en cuanto a su composición genética, el VIH puede también tener subgrupos. El VIH1, que aquí lo tenemos, va a tener grupos M, grupos O y grupo N. Entonces el grupo M se llama principal o main, el O va a llamarse externo o también outlier,
por eso la O. Y el N, grupo N, pues simplemente se le asignó esta letra porque no pertenece al grupo M ni al O. Entonces es ni M ni O el grupo N. Estos son sus grupos del VIH-1. Y a su vez, los virus del grupo M son los que se encuentran más frecuentemente en los pacientes infectados y van a ser divididos de la letra A a la letra K. Entonces va a ser VIH-1 y va a estar principalmente el grupo M subdividido en A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y hasta la letra K. Muy bien. Estos solamente son datos de análisis genético o genómico del virus. Tampoco es algo crucial que te aprendas todos los subgrupos y todas las subdivisiones que tienen, pero es algo interesante para hablar de las estadísticas. Muy bien. ¿Cuál es la patogenia de la infección por el VIH en el SIDA? Son muchos los tejidos que pueden ser afectados o infectados por el VIH, pero los principales van a ser el sistema inmune y el sistema nervioso central. ¿Okay? Las características que vamos a observar es la inmunidad celular se ve afectada. Es una forma principal de afectación en el SIDA. Y esta alteración va a ser principalmente por la pérdida de linfocitos T CD4. También esto se debe a que hay un deterioro en la función de otros linfocitos T cooperadores. El VIH entra en el cuerpo a través de tejidos mucosos y de la sangre e infecta a los linfocitos T, así como a células dendríticas y macrófagos. Pero su principal objetivo y al primero que llega es prácticamente linfocitos T. Aquí tenemos un esquema de cómo se lleva a cabo esta entrada. El virus llega, ¿verdad? Tuvo que haber un contacto, ya dijimos, con fluidos, con células, sangre que contienen a este virus. Entonces el virus llega y primero aquí vemos que tiene unas glucoproteínas que son la GP41 y P120, se une a receptores que tiene la célula, se va adhiriendo más y más, hay una fusión de membranas, ¿verdad? Tanto del virus como la de la célula en este caso, que está representada por toda esta línea, una bicapa lipídica, y posteriormente el genoma del ARN del VIH, ¿verdad? Se va a, digamos, liberar dentro del citoplasma. Hay una fusión, decíamos, entre el genoma vírico en el citoplasma, y ya en el citoplasma empieza a trabajar la transcriptasa inversa que decíamos, esta enzima que tiene el VIH empieza a trabajar para sintetizar ADN a partir del ARN, y ya que está sintetizado este ADN, se integra el ADN del virus, se integra al de la célula que está infectando. ¿Vale? Aquí está el núcleo esquemáticamente de la célula, ¿verdad? Y entonces una vez que esto ha ocurrido, pues a partir de este ADN que se mezcló, que se integró del virus con la célula, a partir de este se vuelve a sintetizar ahora, pero ARN. Este ARN vuelve a, digamos, formarse en un ensamblaje de la estructura del núcleo del virión, y prácticamente aquí se está formando otro nuevo virus y vuelve a salir, se libera el virus, pero esto es a través de utilizar la misma membrana de la célula que infectó, le roba parte de su membrana y ya tenemos un nuevo virión de VIH.
Esto es de forma muy sencilla todo el proceso por el medio del cual se produce la entrada del virus, la replicación y la liberación del mismo. ¿Okay? Bueno, decíamos que la infección va a ser principalmente a nivel de tejidos linfáticos. Y aquí puede permanecer el virus latente por mucho tiempo. Posteriormente se da una replicación activa y bueno, aquí progresa hasta la etapa de SIDA y vamos a ver su ciclo vital del VIH. El ciclo vital del VIH es la infección de las células, decíamos la integración del provirus en el genoma de la célula a la que está infectando, luego hay una replicación o activación de la replicación del virus y finalmente la liberación de más virus que se replicaron. ¿Cuál es el mecanismo de inmunodeficiencia de los linfocitos T en la infección por este virus? Principalmente se da una pérdida de linfocitos T CD4, ¿sí? Y esto tiene que ver con infección de los linfocitos y efectos citopáticos del virus en la replicación. Digamos, altera pues a los linfocitos T a los que ha infectado. Aproximadamente se van a generar hasta 100.000 millones de partículas víricas por día. Y esto va a conllevar a la muerte de entre 1.000 a 2.000 millones de linfocitos CD4. Es decir, se están multiplicando, pero a la vez van matando a estos virus, a estas células o linfocitos T que infectaron. Entonces, dos mecanismos. Los virus se van replicando, van aumentando su número y a la vez va disminuyendo el número de los linfocitos T. Es por eso que estos linfocitos T llegan a un número pues prácticamente muy bajo y bueno, conlleva a la aparición del SIDA. Ahora, hay otros efectos además de la destrucción directa del virus hacia los linfocitos T. Uno de ellos es que el VIH coloniza los órganos linfáticos como vaso, ganglio linfáticos, amígdalas y puede destruir prácticamente la arquitectura de estos órganos. También va a haber una activación crónica de linfocitos no infectados y esto va a llevar a una muerte celular inducida por activación. También se puede producir una pérdida de precursores inmaduros por infección directa en las células progenitoras, es decir, los nuevos linfocitos que se van a generar a partir de la médula ósea también pueden ser infectados y a pesar de ser inmaduros pueden morir antes de que lleguen a formarse como linfocitos TCD4 maduros o adultos. Y finalmente se pueden producir células gigantes que se dan por la fusión de células infectadas y no infectadas. Es otro mecanismo. Pero lo más importante es que la infección crónica o latente de bajo nivel de los linfocitos T es una característica importante de esta infección. Ojo con esto, la infección crónica o latente de bajo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber una integración del virus, como ya lo vimos, pero sin que se exprese el mismo. Puede darse una infección latente. Y esto puede llevar a un estado de meses o años, como portador del virus sin que exprese la enfermedad. ¿Sí? Y aunque se le dé tratamiento o antirretroviral, puede seguir latente esta infección. Ahora, estos linfocitos TCD4 son linfocitos de memoria, por tanto tienen una vida prolongada. Entonces, como ahí se alojó el virus en estos linfocitos T, se encuentra
o se puede encontrar por mucho tiempo sin que se exprese. Ese es el riesgo de tener el VIH incluso sin saberlo. Hay pacientes que no lo saben y después de años o de meses ya lo presentan. Esquemáticamente aquí vemos cómo se da esta progresión hacia la enfermedad. Primero es la infección de los linfocitos en los tejidos linfáticos o mucosos, que vemos que entre el virus. Luego la infección se establece en tejidos linfáticos o los ganglios linfáticos. Se puede dar un síndrome retrovírico agudo, en el cual hay diseminación de la infección por todo el cuerpo y hay una producción excesiva de virus, una viremia. Puede haber una respuesta inmunitaria, se generan anticuerpos contra el VIH, pero a su vez se está replicando este virus, ¿verdad? Se puede llegar incluso a controlar la replicación, o sea, después de que se da esta replicación, una viremia, síndrome retrovírico agudo, puede haber un control parcial de la replicación. Digamos que se detiene la progresión o se detiene la multiplicación. Pero aquí viene el problema. El virus, digamos, se esconde, el virus se queda latente, queda ahí como en estado de hibernación, una infección de bajo nivel, una infección latente. ¿Y qué pasa después? Pues después de meses o años hay una replicación extensa, lisis de los linfocitos TSD4, destrucción de tejidos, depresión de los linfocitos TSD4 y finalmente el SIDA, que es el que lleva prácticamente a la muerte del individuo. Ahora, hay otras alteraciones en la función inmunitaria del SIDA. Estas alteraciones están aquí en esta tabla. Como los podemos observar, son tanto la linfopenia como la disminución de linfocitos T, ¿verdad? Que se puede dar por todos estos mecanismos. Activación también de linfocitos B policlonales y alteración de las funciones de los monocitos y macrófagos. ¿Okay? Entonces, quiere decir que estas alteraciones se dan a nivel del sistema inmune en el SIDA. Y bueno, vámonos con las características clínicas, ya casi para terminar, las características clínicas del SIDA. Porque hasta aquí hemos hablado más de los aspectos moleculares y los aspectos del virus, pero vámonos a lo que presenta un paciente con SIDA. Aunque muchos ya quizá lo saben, no está de más recordarlo, las manifestaciones clínicas pueden ser desde una enfermedad aguda y leve hasta una enfermedad grave, es decir, el paciente puede presentar quizá una infección muy leve, pero hay algunos que la desarrollan de forma muy marcada. ¿Qué pasa? Casi siempre se va a presentar un paciente con este tipo de situaciones: pérdida de peso, diarrea, linfadenopatía y fiebre. Todo esto, ¿verdad? Todo esto va a hacer que el paciente, acuda y diga qué está pasando con su cuerpo. También puede haber afectación neurológica y neoplasias, o sea, tumores o tipos de cáncer que se estén desarrollando. Pero este es el paciente adulto típico, va a tener estas características: baja de peso muy rápidamente, tiene fiebre, diarrea, ¿verdad? Aquí vamos a ver que hay infecciones oportunistas. Las infecciones oportunistas son las que causan la muerte o las muertes de los pacientes con SIDA que no reciben tratamiento. Estas infecciones pueden ser causadas tanto por hongos, las fúngicas, por bacterias, por virus también y incluso por parásitos. ¿Ok? Entonces, prácticamente por donde lo veamos, o sea, si el paciente no adquiere una infección de hongos, quizá adquiera una de bacterias, quizá una de virus o de parásitos, pero por donde lo veas, el paciente con VIH-Sida, ¿verdad?, va a tener estas infecciones oportunistas y prácticamente
es lo que le va a llevar a la muerte. Un aspecto importante es la candidiasis. Es una micosis, ¿verdad? Y va a ser lo más frecuente en los pacientes con SIDA. No quiere decir que todas las candidiasis sean por SIDA, pero sí se reconoce que muchos o la gran mayoría de los pacientes con VIH en algún momento de la enfermedad o en algún momento de su vida van a desarrollar candidiasis, ¿verdad? Puede ser a nivel oral, también puede ser a nivel de vagina, de esófago. Aquí tenemos una imagen de cómo se observa la candidiasis a nivel oral. En pacientes infectados con el VIH, la candidiasis oral es un signo de descompensación, o sea, este dato de la candidiasis nos está diciendo que el paciente que tal vez no había manifestado otra cosa, este puede ser el primer dato de que ya se está desarrollando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Otro punto importante, otra infección, es la tuberculosis. Tuberculosis causada por Mycobacterium tuberculosis y se va a manifestar en la evolución del paciente con SIDA. Entonces, en todo el mundo, casi un tercio de las muertes puede ser por SIDA. Casi siempre hay que encontrar o buscar la relación entre SIDA y tuberculosis. Un paciente con tuberculosis, no siempre, pero en una gran mayoría, tiene SIDA, y los pacientes con SIDA por lo regular van a desarrollar tuberculosis. Infección por herpes a nivel genital, a nivel bucal, diarrea persistente causada por protozoarios o protozoos, ¿verdad? O también incluso bacterias como Shigella o Salmonella van a causar diarreas frecuentes. Los tumores pueden ser de tipo linfoma no hodgkiniano, o sea, por linfocitos B, pueden ser cáncer, ¿verdad? En mujeres, puede ser cáncer cervical, cáncer anal, ¿verdad? Del 25 al 40% de los pacientes infectados por VIH van a llegar a desarrollar una neoplasia, un tipo de tumor maligno. Es un gran porcentaje. En los pacientes sanos, estos virus pues casi siempre son controlados por el sistema inmune, pero en los pacientes con VIH-Sida sí se va a desarrollar estos tipos de tumores. Uno de ellos, y muy característico, esto sí lo debes recordar, es el sarcoma de Kaposi. Es la neoplasia más frecuente en pacientes con SIDA. La neoplasia más frecuente en pacientes con SIDA es sarcoma de Kaposi. Ahora, el sarcoma no es causado por el VIH, sino que está producido por un virus del herpes. El virus del herpes del sarcoma de Kaposi, o también llamado herpes virus o virus del herpes humano tipo 8. Es el tipo 8. Recordar que el virus del herpes tiene una subdivisión en diferentes virus. Por ejemplo, ahí tenemos el virus del herpes simple, el de varicela. La varicela también es causada por un tipo de herpes virus. Y ahora vemos que el sarcoma de Kaposi también es causado por un herpes virus. Y ya para terminar, el tratamiento. El tratamiento, realmente no hay una cura hasta el momento del VIH, o en este caso del VIH-Sida, pero hay fármacos que se utilizan para controlar la replicación. Estos son antirretrovíricos que actúan sobre la transcriptasa inversa, es decir, bloquean el paso del virus. En este caso, si nosotros volvemos aquí, donde tenemos el papel de la transcriptasa inversa, aquí vemos que entra en este punto. Entonces, el objetivo de estos tratamientos es bloquear este paso, bloquear el paso en el cual el genoma del VIH se transforme de ARN hacia ADN para que después se integre. Entonces, si bloqueas esto, prácticamente lo que estás evitando es todo lo demás, todo lo que se presenta posterior a esa
replicación o a esa integración, ¿verdad? Entonces, todo lo que conlleva a esta nueva formación de virus puede ser bloqueado por estos mecanismos de transcriptasa inversa. Y esos son los fármacos que se utilizan actualmente, ¿sí? Ahora, los esquemas terapéuticos se denominan por lo general tratamiento antirretrovírico de gran actividad. Se abrevia de forma TARGA o tratamiento antirretrovírico combinado. Siempre que veas estas siglas TARGA, se está hablando de un tratamiento antirretroviral de gran actividad, TARGA. Se han encontrado hasta unos 25 fármacos de diferentes clases, ¿sí?, para el tratamiento de la infección por el VIH. No vamos aquí a ahondar en cuáles son estos fármacos o cuáles son sus indicaciones, dosis, etcétera, pero únicamente es importante que recuerdes que hay varios fármacos que pueden ser utilizados y son utilizados en el tratamiento del VIH, por lo menos para controlarlo. Ahora, si se llega a utilizar una combinación de por lo menos 3 de estos fármacos, ¿verdad? Se puede reducir muy por debajo, ¿verdad?, del nivel de cuantificación la cantidad de las copias del virus. O sea, es una forma muy buena de controlar hasta cierto punto la replicación. Quizá no llegues a eliminar el virus, pero lo que sí puedes hacer es controlar su replicación, que no se multiplique. ¿Okay? Pero como en todos los casos de tratamientos, también hay reacciones o efectos adversos, y aquí más bien es una reacción secundaria. Hay algo que se llama un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria. Esto ocurre cuando el tratamiento es tan bueno, este tratamiento que hemos hablado, el TARGA, es tan bueno que el paciente empieza a recuperarse, se empiezan a regenerar los linfocitos que habían sido destruidos, se empiezan a producir nuevos, pero a la vez que se producen nuevos linfocitos, se van regenerando el sistema inmune, se da un proceso inflamatorio. Se cree, aunque no se conoce bien la causa, se ha propuesto, se piensa que esto se debe a una regulación inadecuada de la respuesta del anfitrión a los microorganismos persistentes. O sea, como que después de que se reconstituye el sistema inmune, empieza a haber un descontrol. ¿Ok? Fueron eliminados muchos linfocitos T y al final, cuando se recuperan algunos, se empiezan a descontrolar. Eso es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria. Y los efectos secundarios, aunque son buenos los fármacos, también hay que mencionar que no son tan accesibles. O sea, se requiere un protocolo para estar utilizando el tratamiento, o simplemente, si se tienen las posibilidades económicas, se compran y ya. Pero bueno, hay efectos tóxicos a largo plazo de estos medicamentos, los cuales son lipoatrofia, una pérdida de grasa facial; lipohipertrofia, un exceso de depósito de grasa, pero ahora a nivel central, o sea, a nivel del abdomen. También puede haber elevación de lípidos, resistencia a la insulina, alteración a nivel de los nervios periféricos, lo que se conoce como neuropatía periférica. Puede afectar a nivel cardiovascular y puede producir una alteración muy grave a nivel de los riñones, nefropatía y disfunción también del hígado. O sea, a nivel de riñones y de hígado. Son los efectos tóxicos a largo plazo del tratamiento que mencionamos como TARGA. Este tratamiento que decíamos que se utiliza para detener la progresión y la replicación del virus. Y bueno, pues prácticamente hasta aquí hemos concluido este tema de inmunodeficiencias secundarias, centrándonos principalmente en el SIDA.
que es la causa más frecuente de estas inmunodeficiencias secundarias. Si tienes alguna duda, algún comentario, te pido que lo dejes pues en la sección de los comentarios y que esta información la puedas quizá profundizar si gustas, o si tienes alguna duda pues también puedes anotar estas preguntas y revisarlo con un poquito más de detenimiento. Son puntos más importantes, pero hay muchísima información nueva que va surgiendo sobre esta enfermedad y sobre el virus. Entonces, nos vemos pronto y saludos.